Hola, soy Daniel Macario de Appdelante y hoy vamos a continuar la serie acerca de HTTP y cómo crear APIs robustos y escalables. Específicamente el día de hoy nos vamos a enfocar en la arquitectura REST y los verbos de HTTP que ya empezamos a cubrir en los últimos videos. Empecemos repasando por un momento lo que hemos aprendido hasta ahora en esta serie de videos. Pues si recuerdas, en nuestros últimos 4 videos pues empezamos hablando acerca del modelo cliente-servidor, acerca de cómo los clientes hablan con un servidor y le envían pedidos o requests en inglés y el servidor les responde una respuesta, les responde con el contenido que ellos están pidiendo, ¿cierto? Y también esos clientes pueden pues mandar, no solo pedir información, sino almacenar información en el servidor o producir cambios allá, ¿verdad? Entonces, hemos estudiado en detalle cuáles son las partes de un mensaje de HTTP, desde la línea del request hasta los headers y el body del request, el cuerpo. También hemos logrado entender en detalle cómo funciona la negociación de contenido mediante headers como content type y cómo los headers nos dan funcionalidad extra para autenticación, caching, todo tipo de diferentes tareas. Y por último, hemos aprendido cómo enviar data al servidor mediante 3 métodos distintos: los llamados query strings, los parámetros de ruta y directamente mediante el body de un request y un response. Excelente, pues hasta ahora entonces nos hemos dado un tour por prácticamente todo lo que tiene que ver con la comunicación en la web usando HTTP. Pero algo que probablemente has notado en nuestros videos es que solamente hemos usado el verbo get. Es prácticamente todo lo que hemos usado para nuestras rutas. Por ejemplo, en el ejemplo de la encuesta hicimos esto con Express de app.getEncuesta que nos entregaba pues la página encuesta, ¿cierto? O incluso aquí cuando estamos pidiendo estas rutas súper sencillas para explicar los parámetros de ruta, también usamos el verbo get de HTTP y en query string también usamos el verbo get. En fin, no hemos profundizado todos los demás verbos de HTTP, los cuales son muchos. Y lo que te quiero explicar con este video es cuándo usar cada uno de esos verbos y cuáles son las reglas que dirigen su uso, cuáles son las mejores maneras de usarlos. Específicamente, los verbos de los que vamos a estar hablando hoy son estos 5 que ves aquí: get, post, put, patch y delete. Estos son los más esenciales y los más comunes que se usan para crear APIs y aplicaciones web robustas. Antes de empezar a profundizar en cada verbo, te quiero explicar pues un término que a mí me costó mucho aprender y que yo creo que muchas personas tampoco entienden muy bien, y este es REST. Seguramente has escuchado de REST cuando has leído tutoriales de aplicaciones web o cursos, etc. Pero realmente, ¿qué es REST? Pues REST no es una librería, no es código, no es un framework, es una forma de pensar. Es simplemente un sistema de reglas, es un documento de arquitectura que dicta unas reglas que nos permiten crear aplicaciones distribuidas, es decir, aplicaciones con clientes y servidores y comunicación en una red, de forma que tengan ciertas características muy importantes, características deseables. Vamos a hablar un poco más de REST en un momento, pero por ahora solo quiero que entiendas que es una forma de pensar, no es más que un sistema de reglas. Una de las características esenciales acerca de REST, pues, es la idea de un recurso. ¿Qué significa esta palabra? Pues un recurso es una abstracción para la información que contiene un servidor. Por ejemplo, imagina que tú y yo estamos creando una aplicación como Facebook, pues los recursos serían, por ejemplo, el modelo de un usuario, toda la información que tenemos de un usuario, por ejemplo, su nombre, su edad, su contraseña. Puedes ver cada una de esas piezas de información como recursos individuales, o si los unes todos, pues puedes ver el recurso usuario, ¿cierto? Como una colección de cosas. O incluso puedes ir más arriba y pensar en todos los usuarios de tu servicio como si fueran un recurso. Seguramente esto está un poco confuso, pero eso es parte de esta palabra, que es una abstracción súper flexible que se presta para todo. Solo recordemos lo más esencial de una aplicación web, pues que tienes un servidor que tiene cierta información, tiene los recursos y tienes a los clientes. Y los clientes quieren accesar a esos recursos, quieren manipularlos. Los clientes mandan instrucciones para modificar recursos, para borrarlos, para reemplazarlos o mandan instrucciones para agregar nuevos recursos también. ¿Qué hace REST? Pues REST define el sistema de reglas que rigen este tipo de operaciones. REST define las operaciones básicas que podemos hacer en un recurso o en una colección de recursos. A mí personalmente se me hizo súper difícil entender esta idea de un recurso hasta que profundicé bastante estudié los APIs de otras compañías cuando estaba estudiando en la universidad y así fue como logré dominar la idea. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a estudiar APIs de otras compañías para que entiendas exactamente qué es un recurso. Pero antes vamos a hablar acerca de cómo se identifican los recursos. Pues para esto sirven los URLs, los Uniform Resource Locators, que es el término, obviamente tú sabes lo que es un URL, lo que pones en el navegador, ¿cierto? El URL nos dice la locación de un recurso en una red de computadoras, es decir, la locación en la internet. Pero luego tenemos un término que es mucho menos conocido que se llama un URI, Uniform Resource Identifier, identificador de recurso uniforme.
Y es básicamente una secuencia de caracteres que nos permite identificar un recurso en un servidor, en un domain específico. Por ejemplo, este ejemplo que ves aquí, api.github.com/users, este usuario y sus repositorios, esto es un recurso. Esto es un URL que nos identifica un recurso en la red, en la internet, ¿cierto? Pero dentro de github.com, dentro de este domain, podemos usar este URI para identificar a este recurso específico. Seguramente sigues, al igual que yo, un poco confundido acerca de qué es un recurso. Entonces veamos un ejemplo concreto de cómo GitHub pues, organiza sus recursos mediante URIs. Por ejemplo, entonces aquí GitHub tiene un API público, es genial, es súper fino si lo quieres estudiar. Bueno, eso es lo que vamos a hacer ahorita en realidad. Vamos a ver unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, aquí tienes este URI que define users y usuarios, luego un parámetro de ruta con el nombre de un usuario, /repos. Esto es exactamente el que acabamos de ver en el slide pasado. Y básicamente aquí los repositorios de un usuario, porque esto no retorna un solo repositorio, sino todos los repositorios de un usuario, pues eso es un recurso, es esa colección de repositorios. Luego, por ejemplo, en GitHub puedes tener organizaciones. Por ejemplo, aquí ves orgs, el parámetro de ruta, el nombre de la organización y los repos. Al igual que arriba, pues la colección de repositorios de una organización son considerados un recurso. Luego tienes esta otra ruta, que es simplemente repositories, que es la colección de todos los repositorios públicos que todos los usuarios de GitHub han puesto en el servicio. Pues eso es un recurso también. Sigamos viendo más ejemplos. Aquí tienes, por ejemplo, el recurso que es un repositorio específico. Puedes ver que es repos, el nombre del usuario, la persona que es dueña del repositorio, y luego el nombre del repositorio. Así, con este URI se identifica un repositorio específico y eso es considerado un recurso, ¿cierto? Mira, este de aquí es muy interesante. Puedes ver que tienes repos, el usuario, el nombre del repositorio y luego los contributors, la gente que ha contribuido a ese repositorio de código. Pues esa colección de usuarios que contribuyen a este repositorio son considerados un recurso en este API. Último ejemplo que vemos, pues lo mismo que vimos antes, un repositorio, este es el URI de un repositorio específico, y al final si le agregamos /tags, pues son los tags que le asignan a ese repositorio. Por ejemplo, si es código de C++, de C++, pues le ponen un tag de C++ y el nombre del proyecto, etc. Son como labels, como tags que le pones a un repositorio específico. Pues esa colección de tags es considerada un recurso y se identifica con este URI. Excelente, espero que esto te haya aclarado un poco lo que es un recurso. Solo recapitulemos un momento entonces que REST, pues una de sus ideas centrales es la manipulación de recursos. REST, mediante los verbos de HTTP, pues define las reglas de cómo manipulamos estos recursos que localizamos mediante los URIs. Así es como se amarra todo ese concepto junto. Y solo quiero recalcar una última cosa acerca de esta página. Pues usualmente, como puedes ver aquí en los URIs, en los recursos, uno identifica pues recursos específicos como un repositorio o colecciones de recursos, como hacemos acá arriba. Recuerda eso, como unidades o colecciones. Unidades o colecciones. Eso es lo que identificamos mediante los URIs. Vamos directo entonces ahora a los verbos de HTTP. Ahora que dominamos lo que es un recurso, entonces empecemos a ver el verbo get. Pues get es uno de los verbos más sencillos, y probablemente el más sencillo que ya hemos estudiado muchísimo, y es simplemente para obtener un recurso. Entonces, si piensas como en la página anterior, si usamos get, el URI de un repositorio específico, pues nos trae el modelo, nos trae la representación de ese repositorio. Y mediante este verbo, no hay mucho más que decir, es muy sencillo, solo obtener algo, obtener un recurso. No cambias nada en el servidor, ¿cierto? Cuando uno hace una llamada get, pues en el servidor solamente hace una operación para obtener el modelo de un recurso y se lo entrega al cliente, ¿verdad? Y el hecho de que no cambie nada en el servidor, pues significa que esta operación es idempotente. Esta palabra aquí es fundamental, es una de las claves de REST. La idempotencia, pues, básicamente significa que no importa cuántas veces hagas la llamada get, si la haces una o un millón de veces, no va a producir ningún cambio en el servidor, ¿cierto? Tú puedes decirle get el repositorio de un usuario un millón de veces y el servidor siempre va a hacer la misma operación para darte la respuesta. Solo está leyendo información, nunca está cambiando nada. Y otro detalle específico de get es que el cuerpo del request pues no lleva nada de data. Eso ya lo estudiamos en nuestros videos pasados. Con get puedes pasar información mediante la ruta, los parámetros de ruta o los query strings, pero usualmente no se envía data en el cuerpo del request. Aquí te tengo un ejemplo de cómo usamos el verbo get con el API de GitHub.
si mandamos un request de HTTP con el verbo get a este URL, ¿cierto? Con el URL user / el nombre de un usuario repos, pues estamos obteniendo el recurso que es la colección de repositorios de este usuario. Muy sencillo, no hay mucho más que decir. Get es muy simple de entender realmente. Vamos entonces a estudiar el verbo post. Pues REST define en sus reglas que el verbo post usualmente se utiliza para crear recursos. Realmente ese es su propósito, la creación de recursos en el servidor. El cliente le envía un pedido al servidor diciéndole, mira, yo quiero crear un recurso, por ejemplo, quiero crear un nuevo usuario. Y eso se hace especificado con la operación post. Una de sus partes cruciales es que no es idempotente. Si tú le dices al servidor, mira, quiero crear un usuario llamado Daniel una vez, no es lo mismo que decirle hacer eso 100 veces, ¿cierto? Porque con cada llamada estás creando un nuevo usuario y estás provocando lo que llamamos efectos secundarios en el servidor. Pues estás creando 100 modelos distintos, bueno, un modelo distinto con cada llamada de post. Y otro detalle específico es que el cuerpo de request sí lleva data. Eso lo vimos en nuestro ejemplo de la encuesta. Si te recuerdas que la data de la encuesta estaba en el cuerpo del pedido que fue enviado mediante post. Pues solo recuerda ese detalle, que con post se crean recursos, no es idempotente y que el cuerpo de request sí lleva data. Aquí puedes ver dos ejemplos de cómo se usa el verbo post en el API de GitHub. Vamos a observar primero este primer URL acá arriba. Puedes ver que es api.github.com/user/repos. Primero, que como aquí no se identifica ningún usuario, pues tienes que estar autenticado para hacer llamadas a este URL. Ese es el primer detalle. Y eso es algo que uno averigua pues leyendo la documentación del API. En fin, tienes que estar autenticado para hacer una llamada hacia acá. Pero en fin, lo que pasa es que cuando uno hace una llamada post a este API, a este URI, pues estás creando un nuevo repositorio para el usuario que esté autenticado. Y para hacer esta llamada tienes que incluir en el cuerpo del request pues este objeto de JSON que ves acá abajo. Tienes que especificar el nombre del repositorio, una descripción, si es privado o público, etc. Pues así es como se crea un repositorio. Luego, en esta segunda llamada que hacemos aquí, puedes ver que la hacemos a repos / este parámetro de ruta del usuario, el nombre de un repositorio / issues, que significa como problemas o bugs. Si recuerdas, en GitHub, cada repositorio tiene un tab en el que puedes reportar bugs. Para eso se utiliza este API que está aquí, esta llamada, este URI, para crear nuevos issues en un repositorio específico. Si haces una llamada post para allá, creas un nuevo issue y tienes que incluir este objeto en el request del pedido. Tienes que especificar el título, si por ejemplo encontré un bug, especificar los detalles acerca del bug, etc. Y algo súper interesante acerca del post es que, como puedes ver, ambos estamos creando recursos con cada una de estas llamadas, como dijimos antes. Pero en ambos nos referimos a colecciones. Nos referimos a, por ejemplo, estás diciendo, quiero crear un nuevo repositorio en la colección de repos de este usuario. Quiero crear un nuevo issue en la colección de problemas de este repositorio. Recuerda eso, con post creamos objetos en colecciones. Perfecto, hasta ahora entonces hemos estudiado a get, a post, ahora vamos a ver el verbo put. Put es comúnmente usado para crear y reemplazar recursos. En esto es muy similar a post, porque post, como dijimos antes, es para crear recursos. Pero se diferencia de post en que este sí es idempotente. Es decir, cuando hacemos una llamada put, pues la podemos repetir 1.000.000 de veces y el efecto en el servidor siempre va a ser el mismo. No estamos creando, por ejemplo, con cada llamada un objeto en una colección, sino que creamos objetos específicos o los reemplazamos en su totalidad. Déjame mostrarte con un ejemplo cómo funciona esto para que lo entiendas mejor. Algo interesante es que el cuerpo de request también sí lleva data, al igual que post. Pues vamos entonces al siguiente slide. Si ves aquí, entonces varios ejemplos de cómo se usa put en el API de GitHub. Pero aquí también tengo un ejemplo de un API falso una llamada falsa que yo inventé. Imagina que tuviéramos un servicio, algo así como miservicio.com/usuario/id. Cuando hacemos una llamada put hacia acá, pues estamos diciendo básicamente quiero crear un usuario con este ID específico. O incluso si el usuario existe, quiero reemplazar los contenidos que estén ahí. Puedes ver que no estamos haciendo referencia a una colección como era el caso de post. En post decíamos quiero crear un objeto en la colección, un recurso en la colección usuarios, ¿verdad? Pero aquí estamos identificando específicamente el recurso que queremos crear o reemplazar. Ese es el detalle acerca de put. Déjame mostrarte aquí otro ejemplo con el API de GitHub. Puedes ver que los repositorios en GitHub uno le puede asignar como unos topics. Como por ejemplo, si yo tengo un proyecto que es una extensión de Google Chrome, del browser, del navegador, puedo ponerle como topic Chrome Extension, por ejemplo. Y así la gente puede buscar mi repositorio mediante los topics. Pues cuando hacemos una llamada aquí,
Este es interesante porque ves es una colección, ¿no? Porque puede haber más de un topic, pueden ser muchos topics, puede ser cuantos tú quieras. Cuando hacemos una llamada a una colección con put, pues estamos reemplazando esa colección en su totalidad. Por ejemplo, esta llamada específica, tú pasarías esta información que ves acá abajo, este objeto de JSON. Especificas en un array de names los topics que van a ser los nuevos topics asignados a ese repositorio. Estás reemplazando totalmente ese recurso, no estás creando uno nuevo y tampoco le estás añadiendo nuevos topics, sino que lo reemplazas en su totalidad. Muy interesante, ¿verdad? Si fuera en lugar, por ejemplo, aquí un post a esta misma llamada, pues estaríamos agregando un nuevo topic a la colección topics, ¿entiendes? Pero como es put, es un reemplazo total. Y aquí tenemos uno último, por ejemplo, puedes ver users, este también necesitas estar autenticado para hacer esta llamada, pero como tú sabrás en GitHub puedes darle estrellas a otros repositorios que te gustan, si te gusta el código de otra persona. Pues aquí es básicamente, estás diciendo quiero darle una estrella a este repositorio. Y puedes ver que lo interesante es que no importa, recordemos ese concepto de la idempotencia, no importa si hacemos esta llamada 1.000.000 de veces, pues después de la primera vez el efecto siempre va a ser el mismo en el servidor. No estamos creando nuevos recursos, no estamos alterando nada de data, sino que no importa cuántas veces repitamos la llamada, el estado al final siempre va a ser el mismo. El repositorio va a tener una estrella asignada por mí. Piensa y sal exactamente igual en eso de la idempotencia con esta segunda llamada. No importa si llamamos 1.000.000 de veces al API con este mismo contenido aquí, este body, el estado al final del recurso en el servidor siempre va a ser el mismo. Va a tener estos 4 topics asignados, ¿cierto? Solo recuerda, esto es lo más fundamental para diferenciar a post y a put, que uno es idempotente y el otro no es idempotente. Put sí es idempotente, mientras que post no lo es. Fantástico, vamos al siguiente verbo. Ahora vamos a hablar acerca de delete, que es realmente el más sencillo de todos de entender. Básicamente el cliente le dice al servidor, quiero borrar un recurso, ¿ok? Y es el más sencillo también de entender por qué es idempotente. Porque imagina que yo le digo al servidor, quiero borrar mi usuario de Facebook. Entonces lo borra. ¿Qué pasa si yo repito esa llamada otra vez? Pues no estoy produciendo ningún efecto en el servidor. El usuario ya fue borrado, no hay efectos secundarios, ¿verdad? Entonces yo puedo repetir mi llamada delete 1.000.000 de veces cuantas veces yo quiera y no voy a producir ningún efecto. Por eso delete sí es idempotente. Y también interesante mencionar que el cuerpo de delete, cuando uno manda un request con este verbo, pues no lleva ningún tipo de data. Vamos entonces a ver un ejemplo de GitHub. Fíjate en esta primera llamada que hacemos aquí, pues es bastante largo este URL, pero mira, es muy sencillo. Estamos diciendo que queremos borrar un colaborador a un repositorio que nos pertenece, ¿cierto? Ves que dice API, github.com, repos, el dueño del usuario, el repositorio, los colaboradores y la persona que queremos borrar como colaborador. Pues hacemos esta llamada delete, no tienes que incluir nada en el body de request, solo le dices al servidor, mira, quiero borrar a este recurso de mi colección colaboradores. Luego fíjate en esta llamada acá abajo, que también es muy similar, pero en esta estamos borrando un repositorio en su totalidad. Estamos diciendo, quiero borrar al repositorio de... este es el usuario, el dueño del repositorio lo quiero borrar, ¿cierto? Muy fácil también de entender cómo funciona esta llamada de delete acá. Excelente. Último verbo entonces que queremos estudiar, el verbo patch de HTTP. Pues este se utiliza para hacer modificaciones parciales a recursos. No para crear nuevos recursos, no para reemplazarlos totalmente, sino para cambiar ciertos aspectos de esos recursos. Y este es un verbo muy reciente, todavía está siendo adoptado por la comunidad y tiene el detalle de que puede ser idempotente o no necesariamente. Depende de cómo tú lo implementes, de cómo tú lo utilices, se presta para ambos. Y en el caso de patch, pues sí se tienen que incluir data en el body del request. Aquí puedes ver un ejemplo en el API de GitHub y en este caso podemos hacer modificaciones parciales a el modelo, el recurso de un repositorio mediante patch. Por ejemplo, si hacemos una llamada a esto, dueño, repos, owner el dueño, luego el nombre del repositorio, con este cuerpo aquí, pues estamos cambiándole el nombre del repositorio, a este nombre que ves aquí, y lo estamos haciendo privado, pasamos private a true, ¿cierto? Como puedes ver, no estamos reemplazando totalmente ese repositorio, sino que estamos cambiando ciertos atributos. Y para eso es que se utiliza patch. Pues entonces ya entiendes cómo REST rige con ciertas reglas, cómo define estas operaciones básicas y cómo manipular recursos. Y creo que afinqué bastante pues el concepto de la idempotencia. Pero quizá todavía no entiendes por qué esto es tan valioso. Porque es tan valioso saber que ciertas llamadas son idempotentes y otras no lo son. Pues básicamente todo se basa en este concepto aquí. De que el cliente sabe cómo reaccionar cuando hay fallas en la red.
Debemos recordar pues que cuando estamos haciendo aplicaciones web, pues es muy posible que nuestras llamadas fallen, ¿cierto? Porque, bueno, es una comunicación entre dos computadoras que están en dos locaciones totalmente distintas en el mundo, todo pasa a través de la red y tenemos que responder la pregunta de cómo manejamos esas fallas, porque algunas pueden ser muy catastróficas. Déjame darte un ejemplo muy sencillo. Imagínate Post, como recordamos, Post no es idempotente, ¿cierto? Entonces no podemos repetir la misma llamada Post pensando que no vamos a producir efectos secundarios en el servidor. Por ejemplo, imagínate un servicio como Amazon, Amazon.com. Estás a punto de terminar tu compra en la página web, le das al botón Checkout, ¿cierto? Entonces tu navegador hace una llamada Post a Amazon diciéndole, mira, quiero pasar la compra, puedes cargar mi tarjeta de crédito. Imagínate que la respuesta nunca le llega al cliente. Que Amazon nunca le responde a tu navegador diciéndole, perfecto, hemos empezado a procesar tu pago, todo está bien. Imagínate que nunca te llega esa respuesta. Entonces después el navegador se queda con la pregunta, ¿Berro, falló acaso mi llamada nunca llegó al servidor? ¿O acaso sí le llegó y fue que nunca me llegó la respuesta? No se sabe. Y como hicimos una llamada Post, ¿qué pasa si el cliente dice, bueno, voy a repetir esa llamada otra vez porque no sé si funcionó? Pues puede que carguen a tu tarjeta de crédito 2 veces, lo cual sería espantoso, ¿verdad? Eso es lo genial de Post, que Post no es idempotente. Entonces el cliente sabe, cónchale, no es seguro repetir esta llamada porque puede tener un efecto que no es deseado por el servidor. Puede causar algo como un doble pago, por decirte. En cambio, con llamadas como del estilo PUT, pues si estas fallan, el cliente las puede repetir seguramente. El cliente sabe, mira, yo acabo de cambiar por ejemplo, mi perfil en Facebook. Y el cliente manda la nueva foto a Facebook, pero nunca recibe una respuesta. Entonces el cliente dice, cónchale, no estoy seguro qué pasó. Puede que haya fallado, puede que mi mensaje nunca le llegó o que la respuesta no me llegó a mí de regreso. Pero no importa porque esto es PUT. Yo lo puedo repetir 1.000.000 de veces y lo que voy a estar haciendo es reemplazar la imagen con la misma imagen. Entonces no pasa nada. Voy a repetir esta llamada hasta que funcione. Ese es el valor de la idempotencia, que nos permite saber cuándo podemos repetir llamadas seguramente y qué llamadas son, no seguras y tenemos que usar otros mecanismos para saber si podemos repetirlas o no. Ese es el valor inmenso de la idempotencia. En estos 20 minutos hemos cubierto todo lo fundamental acerca de REST. Hablamos de las operaciones, hablamos de la idempotencia, hablamos de lo que es un recurso y una vez más estamos afincando cómo funciona la comunicación en la web. Solo quiero que recuerdes, para terminar este video, que REST es una forma de pensar basada en una serie de reglas. Tú eres el que debe implementar el API, ¿no? Tú eres el que debe seguir esas reglas. Y si no las sigues apropiadamente, pues no estás obteniendo los beneficios de REST, que vamos a seguir hablando acerca de ellos en siguientes videos. Y vamos ahora que sabemos qué es REST y sabemos cuándo se usa cada verbo, pues podemos empezar a crear un API fantástico. Y eso es lo que vamos a estar haciendo siguiendo con los siguientes videos y cursos que vienen por venir. Pues soy Daniel Macario, ha sido un placer pasar tiempo contigo otra vez, espero que te haya gustado este video. Déjame saber si algo te parece muy confuso, déjame comentarios, escríbeme, suscríbete al canal y comparte este video si te gustó. Muchísimas gracias, que tengas un gran día.